Buenos días, soy Ana Beatriz Cárdenas Restrepo, coordinadora de educación en Compensar, y hoy los estaré acompañando en este conversatorio sobre la mirada del egoísmo y la solidaridad que se ha estado presente en estos momentos de pandemia y cómo hemos convivido en la cotidianidad con estos dos elementos. En nombre propio y de Compensar, les doy la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este Facebook Live con Ligia Galvis y con Nidian Rocío Fonseca para hablar sobre ese tema que compartí hace un momento. Quiero presentarles a Ligia. Buenos días, Ligia. Buenos días, Nidian Rocío. Buenos días. Ana Beatriz, buenos días. Un placer verte y compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Rocío, y agradezco a Compensar esta invitación que me hace para hablar de temas así como tan raros como el egoísmo y la solidaridad. Así es. Así es. Cotidianos pero raros, tienes razón, sí. Muy bien. Hola, Nidian Rocío, buenos días. Buenos días, Ana. Rico estar acá con ustedes y con una maestra de maestras. Mi primer libro de familia, tengo que decirlo, fue de Ligia Galvis, la familia, con los espacios del hogar, y soy una admiradora tuya, Ligia. Muchas gracias Muchas por acompañarnos. gracias, Rocío. Muy amable. Bueno, y para iniciar nuestro conversatorio, entonces quiero presentarles a Ligia, que es abogada, doctora en filosofía, docente de diferentes universidades, entre ellas el Externado, los Andes, el Rosario, la Nacional. Durante 30 años ha sido consejera de la misión de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, consultora en derechos humanos de las Naciones Unidas, ha escrito varios libros e investigaciones relacionados con el tema de familia, política de familia, niñez y entre otros. Así que, pues Ligia tiene una amplia experiencia en todos estos temas, como lo mencionaba Nidian Rocío. Y por nuestra parte, Nidian Rocío Fonseca es especialista en educación de la Universidad Javeriana, con formación en terapia familiar sistémica y con experiencia en desarrollo de planes de bienestar y programas de formación para las empresas. Y actualmente es nuestra administradora de desarrollo empresarial integral en todo el proceso de recreación, educación y deportes. Así que bienvenida, Ligia, y bienvenida, Nidian Rocío. Bueno, y creo que para empezar, como decía Ligia, este tema es un tema bastante particular, más que raro o complejo, me parece que es un tema que nos ha tocado a todos, ¿no? Y sobre todo porque esta pandemia ha permitido también vernos de manera general a todos los seres humanos, plantearnos diferentes rutinas, diferentes perspectivas de cómo hemos abordado todos estos temas y creo que es inevitable en cualquier conversación no hablar de la pandemia, ¿no? Justamente llegan todos los temas allí. Entonces, para empezar, nuestra primera pregunta sería, después de todo eso vivido en este tiempo de pandemia, ¿cómo nos hemos sentido cada una de nosotras? ¿Solidarias o egoístas? ¿Y cómo ha visto a los demás que ha rodeado o que nos ha rodeado? Si quieres, Ligia. Bueno, primero miremos en unos breves momentos qué efecto nos produjo la pandemia de manera muy vivencial. ¿Qué vivencias nos trajo la pandemia? ¿Cómo quedamos después de que nos obligaron a confinarnos de manera obligatoria y radical en los únicos espacios que nunca se desvanecen, como son los espacios familiares? Desde mi punto de vista, mi primera reacción fue, como se dice, en Santander utilizamos mucho esta palabra, el espaviento, es decir, la sorpresa que nos deja sin recursos, la sorpresa que por ser tan intensa nos deja como en un estado de inacción, de lo cual
nos tenemos que recuperar de todas maneras, porque los seres humanos no podemos estar inactivos. Eso es una necesidad profunda, una necesidad trascendental de los seres humanos. Es que siempre tenemos que estar en acción. El viejito Aristóteles no se equivocó y todavía lo recordamos por eso. Entonces, teníamos que recuperarnos de ese aspaviento generalizado. Y lo primero que se constata, o pues por lo menos que desde mi punto de vista, nos toca hablar en primera persona porque realmente todo esto toca empezar a analizarlo desde la dimensión, desde la dimensión de lo mío, de lo que a mí me pasó. Porque es tan inédito que es así como tenemos que empezar a construir elementos de explicación, elementos de nuevas direcciones, nuevas dimensiones, posiblemente, no sabemos, vamos a ver. Entonces, mi primera reacción fue que estábamos en un punto cero. ¿Por qué estábamos en un punto cero? Porque lo que estábamos viviendo, los elementos con los cuales organizábamos nuestras vidas, antes de la llegada de la pandemia. Nuestras rutinas cambiaron. Sí. Todo eso no nos servía. No nos servía porque todas nuestras rutinas, como lo dice Rocío, estaban fundadas en la sociabilidad. Y el confinamiento nos sacaba de la sociabilidad y nos ponía, ahí sí como dicen, solos con nosotros y nosotras mismas. Así que ese punto cero, yo lo llamaría, como lo llamó Hegel, el fin de la historia. El fin de la historia. Yo no sé por qué, bueno, por razones también de mi formación y mi deformación profesionales. Lo primero que yo evoqué para poder entender todo esto fue ese planteamiento hegeliano del fin de la historia. Pero un fin que no implica perecimiento. Es un fin que convoca y que nos llama a una nueva construcción. A sentarnos a mirarnos nosotros y nosotras mismas con otras dimensiones, con otros, casi que con muy pocos recursos y solos con nuestra propia conciencia, con nuestra propia dimensión, y aquí hablamos en términos husserlianos, con nuestra propia intuición y nuestra propia posibilidad y capacidad de trascendencia. Ese es el momento inicial. Ahora bien, ¿sigo o Rocío toma la palabra? No sé si Rosy quiere complementar algo. Sí, conversábamos con Ligia que yo me voy un poquito a la cotidianidad, como tú lo dices, y es que nos cambió. Entonces, voy a recordar, me voy a poner en esa primera persona que está y que tenía que ir a hacer mercado, y nos confinan y todo el mundo cubierto, iba al supermercado y veía gente con unos trajes puestos, con guantes, con tapabocas, con careta. Y eso ya marcaba como una distancia de no te acerques a mí. Y todos nos miramos como a 2 metros. Primero era 1,5 metros, no sé si se acuerdan. Después aumentó a 2 metros. Y entonces uno como que tratando de llevar su carro, el carro limpiarlo con pañitos húmedos, todo. Ay, se congeló.
Se congeló Rosy. Se congeló Rosy, Se sí. emocionó de estar contándonos qué Sí, pasó muy cuando estaba haciendo emocionada y el mercado. entonces, pues Pero bien, creo que sí, las dos estaban mencionando algo que me parece súper importante y que quisiera recoger de lo que estaban mencionando las dos y está relacionado con el tema de pensarse desde el ser, desde lo individual, pero desde la además con intimidad. toda la posibilidad también de adaptarse, ¿no? Porque al final Sí, nos adaptamos mm. perfectamente a usar el tapabocas, a tener en cuenta todas las reglas, a, a tener también una distancia que era a veces difícil cuando uno a veces en nuestra cultura somos muy cercanos, cuando configuramos allí como otro tipo de relaciones, ¿no? Creo que ese es un poco desde ahí un poco para entrar a la introducción de nuestros dos temas del egoísmo y de la solidaridad, tiene que Exactamente, ver un poco como desde ahí, ¿no? es exactamente. Entonces, ese punto cero nos lleva a lo que muy bien planteó Rocío, y es que tenemos que ubicarnos en una cotidianeidad que tiene que transformarse y que tiene que asumirse desde la dimensión de de la intimidad del yo a través, y eso es lo que yo denomino como punto de partida el egoísmo. Porque pensarnos desde desde la única posibilidad de la intimidad, porque no tenemos, es decir, la sociabilidad existe para alejarnos de ella. Esa es la característica de estas relaciones que se generan a partir de la pandemia. Que lo que no somos nosotros, es decir, lo que es externo a nosotros mismos, y la sociedad es el factor de la externalidad de nosotros mismos. Lo tenemos en cuenta no para integrarnos, sino para distanciarnos. Un poco, genera eso un poco, alimenta un poco esa distancia, la alimenta el miedo al contagio. Entonces, fíjense ustedes cómo la pandemia lo que despierta en nosotros son esos instintos de conservación, esa necesidad de conservar nuestra propia vida. Y por eso tenemos que cubrirnos, por eso tenemos que distanciarnos, por eso tenemos que desinfectarnos, como si el otro fuera el enemigo. Es decir, el virus nos utiliza a nosotros mismos y a nosotras mismas para aparecernos frente a nuestros semejantes como el enemigo. Eso, y por eso nos distanciamos, y por eso nos desinfectamos, y por eso nos cubrimos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo único que tenemos para vivir y para sobrevivir es el privilegio de mi propio yo, que no es otra cosa que el egoísmo. Y uno podría Pero, plantear en eso que estás mencionando, Ligia, que se tratan también de esos intereses particulares más que de egoísmo y demás, o de resignificar también esto de lo que es el egoísmo, ¿no? Porque pues ha estado de alguna bueno, manera también pues definido es, como desde algo negativo, como Y que si como un eres egoísta es antivalor. malo, Mm. te pero es que etiquetan o te para allá rotulan voy, pero es como que, algo que condena a la sociedad y demás, y creo que planteas un punto allí interesante en donde de alguna manera uno se ubica desde su ser y plantea también una serie de necesidades para poder subsistir y cuidarse frente a todo lo que está pasando actualmente, ¿no? bueno, pero es que allá voy. Es que lo inmediato, lo vivencial, porque si hay algo que se exprese cuando necesitamos sobrevivir, es el interés egoísta, porque es mío, soy yo quien tiene que sobrevivir. De la supervivencia.
Ese es el egoísmo. Pero ¿cuál es el resultado de ese egoísmo? Y aquí es donde viene la novedad. Que yo apoyo al otro. Que a través del egoísmo yo estoy cuidando al otro. Qué bonito es. Entonces el egoísmo se transforma en solidaridad. Ustedes me pusieron el título egoísmo versus. No, y yo lo que quería decir era egoísmo solidario. El egoísmo deja de ser el opuesto de la solidaridad para alimentar la solidaridad. Con lo único que contamos en esta pandemia es con el egoísmo. Eso es lo cierto, eso es lo que yo vivo. Pero el resultado de esa vivencia hace que la especie se salve. Por eso no es oposición lo que hoy vivimos. Hoy lo que hemos tenido que integrar son dos conceptos que en la cultura de ayer los veíamos como opuestos y hoy los vemos como complementarios. El egoísmo solidario. Esa es la categoría que yo estoy utilizando para mirar esto que nos está pasando y cómo realmente necesitamos y tenemos que buscar esos elementos para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos siendo egoístas porque necesitamos cuidarnos nosotros. Es lo mismo que sucede en los aviones cuando vienen las emergencias, caen las caretas. Caretas. Tienes que... y nos advierten, póngase usted primero la careta y después se la pone a los niños. Ese es el ejemplo de esta categoría. Porque si yo no me pongo la careta, yo puedo morirme con un colapso de respiración, me faltó el oxígeno, me muero y el chiquito se queda sin nada. El chiquito tiene que perecer también porque la persona que lo podía salvar no se salvó a ella misma primero. ¿Sí ven el ejemplo? Sí, clarísimo. Entonces, yo necesito ponerme la careta primero para garantizar que conservo mi vida, que conservo mis capacidades para poder salvar al otro. Eso es lo que quiere decir cuando en los aviones nos dicen póngase la careta y después póngasela a los niños. Ese es el ejemplo que me parece muy claro de lo que quiero decir con egoísmo solidario. Primero sálvese usted para poder salvar la especie. Claro, lo que sucede, Ligia, es que en nuestra sociedad pues tenemos un concepto de que el egoísmo es como un antivalor, que ser egoísta es como, con una mirada un poco moralista, ¿no? Como malo, pero cuando yo a raíz de esta planeación que tenemos empecé a leer, entiendo que el egoísmo es supervivencia. De hecho es digamos, una de las condiciones que hablan la neurociencia es que lo que uno reacciona, las reacciones de uno, primero pasan por lo emocional, ¿sí? Y por la amígdala emocional, y luego sí lo racionaliza uno. Y uno ante el riesgo y el peligro, pues es egoísta, ¿cierto? Se aleja del peligro, que es algo pues muy auténtico del ser humano que le permite la supervivencia, como tú lo dices. Ahora bien, yo creo que en todo lo que he leído, pues sí, el egoísmo es algo como opuesto a la solidaridad, opuesto al altruismo, ¿verdad? Pero creo que en medio de todo, en esta pandemia, a pesar de que nos hemos cuidado, quisiéramos estar con el otro también y también hemos sido profundamente solidarios. El dolor de quienes no han podido estar con sus seres queridos en el momento de su muerte nos ha conmovido profundamente. Creo que eso tampoco se ha perdido, el ser solidario desde la distancia,
a través de una manifestación distinta que no sea el abrazo, que no sea el beso, pero el decir aquí estoy presente, te acompaño, también nos ha permitido desplegar toda la humanidad que tenemos. La empatía, ¿no? Que uno Indudablemente, pero es logra que desarrollar ahí con todos estos procesos de empatía, de sentir al otro, de reconocerse también en el otro, ¿no? También. Que creo que eso es importante también porque todos estábamos en la misma, viviendo la misma situación, seguramente todos en condiciones también distintas, pero de compañía, de reflexiones, de miradas, de cuidados, pero creo que todos estábamos mirando y no fue solamente en Colombia, sino creo que a nivel mundial y creo que por primera vez uno dice la humanidad está viviendo algo que lo está movilizando de manera general, ¿no? Y creo que eso es algo que a todos nos ha permitido también ver los momentos distintos, sentirnos distintos y generar también reflexiones distintas. Yo quiero hacer una invitación también a todos los que nos están acompañando en el día de hoy, a que pueden dejar sus comentarios, preguntas en el chat, para nosotros también, desde esas preguntas, generar aquí un conversatorio con las dos invitadas del día de hoy. Mm, este es un aspecto que es la manera como se manifiesta la vivencia. Y es muy interesante ver cómo esa negación que teníamos de este valor considerado antivalor, que es el egoísmo, nos damos cuenta que finalmente el egoísmo no es un antivalor. Lo convirtió la cultura en antivalor por efectos del desarrollo mismo de la cultura. Entonces, ¿cuál es el aspecto que se mira y que se desarrolló en la cultura occidental? No hablo de las otras culturas porque yo estoy inscrita en la cultura occidental. La cultura occidental desarrolló el aspecto más negativo del egoísmo, que es el acaparamiento para sí. Y en efecto, si nosotros miramos el sistema capitalista, está fundado en el egoísmo, porque es la acumulación egoísta de las riquezas. Y esto se despliega en todos los comportamientos sociales y en el comportamiento individual. ¿A quién le atribuimos ser persona egoísta? A aquella que no piensa sino en sí misma, por encima del otro. Pero resulta que la pandemia nos obligó a pensar el egoísmo de otra manera, a pensar el egoísmo desde la perspectiva de la integridad y de la posibilidad de supervivencia, que es el egoísmo que se manifiesta en las situaciones extremas. Cuando estamos en emergencias extremas, ¿cómo sobrevivimos? Sobrevivimos por el egoísmo, porque primero tenemos que Salvarnos. Exacto, inclusive todas aquellas personas que después se convierten en los grandes héroes de la supervivencia porque salvaron a su comunidad, porque salvaron a 10 niños. Recuerdo ahorita, por ejemplo, allá en país oriental, donde unos niños quedaron atrapados en una cueva varios días con un profesor y después al final lograron salvarlos, pero pereció uno. Mire, todos esos actos heroicos que muestran la gran solidaridad de especie tienen su fundamento en el egoísmo, porque para ser héroes hay que preservarse la vida, hay que preservarse a sí mismo. Entonces, no le tengamos miedo al egoísmo. Veámoslo como Necesario. como un factor de sobrevivencia necesario y totalmente pertinente para salvar la especie. Aquí nos hacen
una pregunta, Ligia, y es, Sí. Yolanda nos pregunta, ¿se puede decir que éramos más egoístas antes de la pandemia? Teníamos una concepción del egoísmo Distinto, distinto. distinta y posiblemente poco orientadora y poco, sin ningún principio de solidaridad. Es decir, no es que seamos más egoístas o menos egoístas en el antes y el después, es que modificamos la concepción. El egoísmo del antes estaba fundado en el interés puramente personal. Primero yo, segundo yo y tercero yo, dicen por ahí en el lenguaje cotidiano. Ese era el egoísmo que practicábamos antes de la pandemia. Lo que practicamos hoy, seguramente con grandes niveles de inconsciencia, porque no lo hemos reflexionado, es ese egoísmo que conlleva y nos lleva a la solidaridad de especie. Entonces, si yo me cuido, estoy cuidando a los otros. Es una premisa cuyos términos están indisolublemente ligados. Y antes no. Antes nunca pensábamos que siendo egoístas estábamos conservando la especie. Con la pandemia hemos llegado a esa consideración, que la única manera de salvar la especie es cubriéndonos la boca con la mascarilla, poniéndonos otras máscaras, poniéndonos trajes adecuados, cambiando los zapatos al entrar. Aquí a Yoli la tengo descalza en mi casa y seguramente de tener los pies bien fríos, porque yo tengo que quitarme los zapatos cuando entro a mi apartamento. No resisto entrar con zapatos, entonces. Y si entro con zapatos, los levanto y le echo alcohol. Entonces, mire que todo lo que hacemos es para huir del otro. Es para alejarnos de los otros. Pero es una lejanía, bueno, ¿por qué no la llamamos terapéutica? Sí, podría ser. Podríamos llamar esa distancia, esa lejanía O que de hoy tenemos autocuidado, que vivir, o una la podemos lejanía de llamar autocuidado. lejanía terapéutica, porque lo que se impone es el autocuidado, porque lo que se impone es que yo no propicie caminos de contaminación, caminos de contagio. ¿Y cómo es el tema, Ligia, ahora que estamos pues en un proceso donde ya estamos abriéndonos como a nuevos escenarios de socialización, aperturas pequeñas de lugares, a posibilidades de salir sin ciertas restricciones? ¿Cómo es el tema ahí de cómo se manifiesta el egoísmo solidario en todos estos procesos de alguna manera? Yo no me atrevería a decir que es como Acercamiento. volver a la normalidad y demás, porque creo que seguimos en muchas acciones que siguen siendo parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Pero ¿cómo es ese tránsito que estamos viviendo todos? ¿Tú Se crees nos que eso permite. nos va a lograr impactar y nos va a hacer de alguna manera pensarnos como comunidad de manera distinta? Por supuesto que tenemos que pensarnos de manera distinta. Ujú. Y yo te digo una cosa, ya no va a ser lo mismo. Yo creo que pasará muchísimo tiempo y espero que esto se instale definitivamente, que es el uso de las caretas, el uso de las máscaras. Esto que estamos viviendo hoy estaba presente de alguna manera en otras culturas. Vemos, por ejemplo, los japoneses que con el menor asomo de gripa ya salen con su careta, salen con Se su protege. tapabocas, porque no pueden, en su cultura no es dado contagiar a los otros. En esas culturas, la gente existe el mueblecito con las sandalias
porque al llegar a casa hay que cambiar el calzado. Ustedes ven, por ejemplo, cuando salen, por ejemplo, yo lo viví en Turquía, porque yo estuve con una amiga un mes en Turquía. ¿Y qué tenía que hacer cuando llegaba a la casa? Quitarme los zapatos. Entonces, todas estas cosas estaban presentes, no son inéditas. Estaban presentes en otras culturas y se impusieron. ¿Por qué? Por el carácter terapéutico que esas prácticas y esas rutinas De tienen bioseguridad. para la seguridad y para la conservación de la especie. Por consiguiente, yo creo y recomiendo que esto que estamos viviendo tampoco se vea como un elemento totalmente transitorio y que después vamos a llegar a la normalidad de ayer. No, tenemos que aprender. Sí, eso esperaría uno, que todos... Tenemos que aprender de esta pandemia. Y voy a poner otro elemento que está planteado en términos de mirar cómo los elementos que establecen las desigualdades en el planeta son de una nimiedad y de un carácter tan aparente y tan banal que la pandemia nos está demostrando que finalmente todos somos iguales. Porque por algo la pandemia es universal. En estos momentos, todo el planeta está viviendo de la misma manera. Todo el planeta. Los ricos, los pobres, los negros, los amarillos, los blancos y los mestizos, todos estamos viviendo de la misma manera. Todos tenemos para vivir solamente como elemento trascendentalmente cierto nuestro cuerpo. Y esto lo estamos viviendo a nivel planetario. La única garantía de vida real actualmente es el cuerpo, no es la razón, no son las estructuras de conocimiento. Eso está como en una latencia que solo la podemos desarrollar a través de la virtualidad, el conocimiento. Y la garantía para poder recuperar la presencia real es el cumplimiento de protocolos. Porque sí, ya estamos saliendo, ya podemos movilizarnos mucho más, pero ojo, conserve su careta, conserve su distancia y lávese las manos. Y quítese los zapatos cuando llegue a casa. Y los zapatos no son tan, pero para muchos es la cuarta condición. Para mí, por ejemplo. Para mí es la cuarta condición. Para mí también. Entonces, no es que hayamos regresado a la normalidad, es que para poder entrar nuevamente en comunicación con los otros, necesitamos por lo menos esos tres elementos. Ya no podemos estar como estábamos antes, compartiendo y socializando nuestros microbios y nuestras bacterias y todo eso. Y yo siempre decía que ese era uno de los factores de socialización de los niños y las niñas. Que se contagien y que adquieran los microbios de los otros. Ya no lo podemos hacer, porque por ahí se cuela ese que sí es mortal y que no va a desaparecer,
Por consiguiente, si el bicho no desaparece, nosotros no podemos bajar la guardia, a pesar de las vacunas. Porque es muy claro, las vacunas garantizan una inmunidad, primero temporal, y segundo, que es en todo caso menor al 100%. Entonces queda ese margen de no inmunidad de un 10% si la vacuna garantiza el 90%, o de un 6% si la vacuna garantiza el 94%, queda esa franjita de posibilidad de contagio. Por eso es que, a pesar de la vacuna, seguimos con las mascarillas, seguimos con el lavado de manos y seguimos con el distanciamiento. Así es. Fíjense que el regreso, que no va a haber regreso, va a haber una nueva manera de ejercer nuestra sociabilidad. Y esa nueva manera parte de la preservación del cuerpo. Y cuando uno se mete un poquito más en el análisis fenomenológico de todo esto, vamos a encontrar que el verdadero elemento de identidad de especie es el cuerpo, no es la cultura. A nosotros desde el viejito Aristóteles nos enseñaron que la característica de los seres humanos era la racionalidad. Y miren que hoy estamos percibiendo que no. La característica humana por excelencia es el cuerpo. Porque que seamos negros, que seamos blancos, que seamos de indígenas o europeos o lo que sea, todos tenemos el mismo cuerpo. Y el cuerpo, se vive el cuerpo más o menos de la misma manera. Y todos somos vulnerables. Exacto. Y el cuerpo es tan vulnerable como que un bicho puede venir y acabar con nosotros y acabar con la especie. Mira que justamente cuando tú estabas planteando lo de los niños y lo de toda esta conexión que tenemos en los procesos de socialización y demás, y cómo seguramente vamos a volver con otras fuerzas, con otros momentos y con otras interacciones particulares en esos contextos que habitábamos usualmente. Hay una pregunta que nos hace Janet Casallas y en la escuela, ¿cómo fomentar el egoísmo solidario cuando los niños quieren compartir antes de pensar en ser egoístas? Es que no es cuestión de pensamiento, es cuestión de vivencia. El egoísmo no se piensa, el egoísmo se vive. Y en las manifestaciones que hoy les estamos proporcionando a los niños de autocuidado, está presente, es para eso, para que sean egoístas. Póngase la careta, Lávese conserve las la manos. distancia, lávese las manos. Esos protocolos son la expresión del egoísmo. Nosotros no tenemos que decirle a los niños que sean egoístas. No, no, ¿por qué? Porque tenemos esa concepción del egoísmo como antivalor. No. Esto no es cuestión para predicarlo. Y si lo predicamos, lo tenemos que predicar bien. Es decir, hablar del egoísmo como expresión de solidaridad. Y de autocuidado. Porque tenemos que autocuidarnos. Y seguramente también con un contexto particular, ¿no? Por Porque me supuesto. parece importante mencionarlo porque no sería aplicable a todas las condiciones humanas o a todos los temas en los que yo socialice o comparta con los demás también en colectivo, sino que también en este caso en particular del contexto de la pandemia se genera pues esa propuesta que nos expones y que nos parece además súper interesante
Y es también pensarnos en esas posibilidades que tenemos internamente de generar ese cuidado y esa protección para después efectivamente ver que el beneficio va a ser para el colectivo en general también, ¿no? Que es Exactamente. un poco lo que planteas desde esa teoría. Y seguramente para los niños y las niñas va a ser más difícil porque entiendo desde dónde, el lugar desde donde lo está preguntando Janet, y es que para los niños a veces no es tan simple entender que no me puedo acercar a mi amigo, que no puedo tener el mismo juguete o que la distancia tiene que ser de tal manera porque ellos están en otro proceso también de construcción y demás, ¿no? Pero creo que hay una tarea allí también para todos nosotros que estamos trabajando directamente también con niños y niñas y que tenemos también en nuestros hogares niños y niñas, y es empezar a compartir también pues esa mirada y esa claridad frente a qué pasa si me quito el tapabocas, qué pasa si cojo los mismos objetos que el otro ha cogido, o qué pasa si no me baño las manos y demás. Creo que también pasa por un proceso de como de poder tener también esos momentos también de compartir en familia, pues todos estos propósitos de lo que significa también cuidarse y autocuidarse. Y quería hacer toda también esta introducción para preguntarte, todo lo hemos hablado desde el plano de lo personal también frente a este egoísmo y demás, y a las dos que son unas apasionadas de la familia. Y es cómo entra allí todo este tema del egoísmo solidario también cuando convivimos en familia, todos en este contexto y todos estábamos en el mismo espacio, habitando las cotidianidades del trabajo, la universidad, el estudio. ¿Cómo no, El cómo se deporte. pudo materializar allí todos estos elementos? Porque de todas maneras, inclusive en la vida familiar, eh, para hablar en términos de nuestra cotidianidad, el autocuidado se impone, y más en la vida familiar. En la vida familiar, ¿por qué no usamos la careta en la familia? Porque finalmente todos estamos en un espacio compartido de, ¿cómo se llama?, de asepsia. Todos estamos desinfectando lo que compramos. Estamos desinfectando nuestros zapatos. Cuando salimos, y esto lo hablo porque la mayoría de la gente que yo conozco ya tiene involucrada estas prácticas y estas rutinas. Salen al mercado o salen con una bata protectora o un overol protector, o llegan, se cambian e inmediatamente la ropa va A para la la lavadora. lavadora. Entonces, tenemos instaladas unas rutinas de autocuidado que hace que, compartidas totalmente, que hace que nosotros en casa podamos manejar las relaciones de una manera mucho más elástica, aun cuando si vamos a mirar un poquito la cuestión de los abrazos, la cuestión de los besos, la cuestión de esto se ha reducido mucho también al interior de la familia. Y por ejemplo, los niños gozan mucho saludándose con el codo. Lo encuentran como una forma, como un juego llamativo. Mis nietas me saludan con el codo. Pero con sus padres, como ellos están en el mismo nido, tienen el mismo grado digamos, como, no sé si se podrá decir profilaxis, o mejor, de entorno cuidado que les permite llevar la vida cotidiana con mucha mayor cercanía. Pero, por ejemplo, yo llego a donde mis hijos, y yo llego con la careta, y no me quito la careta.
¿Por qué? Porque soy un factor extraño. Entonces, esa externalidad es la que motiva el protocolo. Esa externalidad. Cuando, y ahora, por ejemplo, las niñas llegan del colegio o los niños. ¿Qué están haciendo los padres? Por lo que yo sé de las familias que conozco. ¿Qué es lo que los niños llegan? Inmediatamente se quitan el uniforme, los cambian, los bañan y esos uniformes se van a la lavadora. Son medidas de autocuidado que preservan la vida y que hacen que finalmente haya una distancia que es necesario preservar para poder mantenerse lo más alejados posible del contagio. Así que en la vida familiar también se han transformado elementos de sociabilidad y de manejo de las rutinas familiares que son totalmente necesarias. Rosy, no sé si quieres agregar algo. Sí, adicionalmente a lo que está diciendo Ligia, yo creería que cada miembro de la familia realmente está cuidando el cuidado del otro. Están cuidando los protocolos de bioseguridad. Es decir, cuando uno llega, lo primero que hace es decirle, por favor, te quitas, ya te lavaste las manos, te quitas los zapatos, bajas la ropa, te vas a bañar. Entonces creo que también ahí, como estamos hablando del egoísmo solidario, también somos egoístas, pero al mismo tiempo somos solidarios con cada uno de los miembros porque lo estamos cuidando. Lávate las manos, quítate esto, cámbiate el uniforme o vamos a bañarte. En el caso de los niños, en el caso de los adultos, estamos pendientes de que no se le olvide lavarse las manos apenas llegue, que no se le vaya a pasar desinfectar sus zapatos. Entonces creo que, digamos, como para cerrar un poco, como en la familia también, digamos, es disruptivo hablar de un egoísmo solidario porque estamos, como lo conversamos, estamos hablando de un egoísmo que es un antivalor, pero que hoy, pues es que la vida ha cambiado, los conceptos han cambiado y hemos retomado otros temas. Entonces, cuando hablábamos de este egoísmo solidario es de preservar nuestra familia y nuestra especie y como todos de alguna manera solidariamente desde esa postura egoísta nos estamos cuidando. Entonces, a mí me lleva mucho a la ética del autocuidado, ¿sabes? Que entre otras cosas es eso. Y cómo para poder yo cuidarte a ti, tengo que cuidarme a mí mismo primero. Entonces, es como esa postura que me parece tan amorosa, además construida por unas mujeres maravillosas que se inventaron esto. Y digo yo, pues, seguimos cuidándonos y el reto es de pronto entender que el egoísmo nos va a llevar a la supervivencia y que la solidaridad nos va a permitir estar unidos. Yo creo que, por eso es tan importante en este proceso de vacunación, por eso es tan importante que los primeros que sean vacunados tienen que ser los cuidadores. Sí. Todo el personal de la salud, todo el personal de la salud tienen que ser los primeros que tienen que recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos cuidan. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué importancia tiene que me vacunen a mí? Que yo ya, en primer lugar, vivo sola, no tengo posibilidades de redes de contagio. ¿Para qué me vacunan a mí cuando lo fundamental es que vacunen a mi odontólogo, por ejemplo? Pero a los odontólogos no los han tenido en cuenta para la vacunación. Son criterios mal escogidos en aras de una solidaridad y de una malentendida. Yo la verdad no estoy de acuerdo con que sean los mayores de 80 años los primeros vacunados después de los de la salud.
¿Y qué pasa con la población económicamente activa? ¿Qué pasa con la gente que tiene que ir a trabajar todos los días? Independientemente de que tenga 25, 30, 35, 40 años. El problema no es la edad, el problema es el riesgo en el cual está la persona. ¿Por qué no vacunan primero a toda esa gente que tiene que salir a rebuscarse día a día el sustento? Ellos deberían ser los primeros vacunados. Son muchos factores allí de análisis frente a toda esta, pues, digamos que posibilidades de materializar todo este tema del autocuidado y de generar como todos estos elementos No, de solidaridad. exactamente. Esto no se puede generalizar y no se pueden tomar estándares rígidos. Tiene que Creo haber que una enorme elasticidad en la consideración, ya pasando pues mirando pues todo el aspecto de la solidaridad que emerge de esta nueva categoría que sería el egoísmo solidario. eso iba a No, mencionar y es que justamente creo que hoy nos abriste como una posibilidad a ver de manera distinta también el escenario de la pandemia. También muchos hemos visto esta posibilidad también de crecimiento personal, familiar, profesional en temas de desarrollar otras habilidades y capacidades, de acercarnos también a este tema de lo virtual, de poder tener otras formas de interactuar entre todos a través de todos los escenarios de virtualidad, pero creo que hoy nos has planteado un tema que para nosotros, más que novedoso, es que lo ponemos sobre la mesa en términos de poder ver también de manera distinta el tema del autocuidado, poder entender también de manera distinta el rol que tenemos cada uno de nosotros en ese proceso de aportar a lo colectivo, de ser solidarios y responsables en términos de si me cuido voy a favorecer a mi entorno, a mi contexto y a mi comunidad en general. Y creo que es un reto seguir haciendo este tipo de procesos, no solamente en escenarios de pandemia, sino también en otros procesos que nos permita también lograr articularnos como humanidad, lograrnos cohesionar también o articular y generar allí otros procesos como comunidad, que creo que es un poco lo importante de todo esto. Y un elemento que también quisiera, con el que quisiera cerrar, porque además ya el tiempo no nos ayuda mucho cuando estamos hablando Tan tan rico. entretenidos y tan rico frente a un tema que creo que nos apasiona además, porque desde allí hay muchas experiencias, vivencias, escenarios, aprendizajes, y sobre todo que lo conmueven a uno desde lo interior, ¿no? Todos hemos pasado por cosas maravillosas que uno dice, me sorprendo de mí, de la familia, del contexto, y se siente uno muy reconocido con la humanidad, pero también momentos en donde uno dice, bueno, me ha tocado mi ser, mi corazón, cosas no tan amorosas y que nos ha tocado de verdad asumirlas con entereza, pero también con mucha tristeza. Pero creo que eso hace parte también de todo ese proceso también de aprendizaje que estamos desarrollando y de esos procesos que hacen parte también de cómo también vamos generando procesos desde lo interno para salir también y generar también conexión con el otro. Y creo que eso es lo más significativo, cómo podemos también resignificar temas, ¿no? Porque todo el egoísmo uno lo escucha hasta en las trágicas canciones de amor, como digo yo, y es importante aquí darle un sentido distinto a todo esto de pensarse también de manera de cómo lo particular y esos intereses particulares pueden apoyar también el colectivo, sobre todo cuando lo hago con un propósito particular de poder también cuidar al otro y brindar al otro una oportunidad también de cuidado. Entonces, bueno, agradecerte a ti, Ligia, Nidian Rocío, por acompañarnos en este conversatorio que se hizo un poco corto por todo lo interesante y profundo que estábamos abordando. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en esta transmisión. Recuerden estar conectados a toda la programación que tenemos gratuita y a complementar toda su rutina diaria con las diversas actividades que tenemos desde Compensar, con todos nuestros cursos y nuestras plataformas y además en nuestra tienda Compensar con todas nuestras actividades. Allí recuerden que ya estamos en muchas de nuestras sedes con todas nuestras opciones presenciales y virtuales para que ustedes puedan disfrutar de cada uno de estos encuentros y demás.
tienen las puertas abiertas de todas nuestras sedes esperándolos, con todos los protocolos a propósito de bioseguridad y con todos los cuidados para que efectivamente sean unos espacios agradables que podamos disfrutar. Así que muchísimas gracias para todos. Ligia, muchas gracias. Es un placer siempre escucharte, compartir contigo pues toda esta pasión y además todos estos elementos que nos planteas de reflexión y pues queremos invitarte a otros espacios seguramente para seguir abordando todo este tema que has planteado tan interesante de cómo pensarnos este egoísmo solidario. Y a Anidan Rocío, muchas gracias también por todos estos aportes y por estar allí también pensando desde la cotidianidad cómo generamos también otros impactos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que en realidad este es uno de los aspectos importantes que tenemos como mirada reflexiva, pero también hay otros, muchos otros aspectos que nos deja la pandemia que necesitamos pensar de manera mucho más crítica y más a fondo para extraer todo lo que nos proporciona esta experiencia inédita que ha vivido la humanidad. Así es, muchas gracias. Y por eso digo que te vamos a seguir invitando a otros espacios para que nos sigas compartiendo también esas reflexiones y miradas. Muchas gracias a las dos por participar de este conversatorio. Buen día para Bueno, todos. gracias mil. Muchas gracias a Compensar, a Rocío, a Yoli, a todos los que han estado tan cerca para que este encuentro haya culminado con el éxito que ya se ha registrado. Gracias.